Gabriel Ventasgal con nosotros, es periodista y sabe como pocos lo que acaba de decir este padre, uno de los relatos más crudos que hemos escuchado. Él está ya en Israel, Sí. es periodista. Gabriel, Y está en Israel. ¿qué significa esto? El otro día conversábamos a la noche y vos nos decías, nos explicabas bien lo que significa el terrorismo de Hamás. Y este relato del papá que dice, prefiero a mis hijas muertas antes que en mano del terrorismo, ¿qué significa? ¿Cómo lo explicas? ¿Qué tal? Mira, yo te conté además que mi hija vivió una experiencia muy parecida porque una de sus compañeras, de sus amigas de la secundaria que jugaban básquet juntas, está ahora secuestrada en manos del Hamas. Dios mío. Y Tremendo. ella viene con el video y todo un trauma porque recibió el video de su amiga y la reconoció. Ay, Dios Y mío. después de unos días se dio cuenta que se la habían llevado y me dijo, a ella se la llevaron porque es bonita, Ay, Dios porque mío, a qué las espanto. feas de su grupo las mataron en el lugar y Es, se las llevaron para violarlas, que es de hecho lo que decía el padre. Entonces me dice mi hija, ¿qué es mejor? ¿Que nos violen o que nos asesinen? Y lo que lamentablemente hay gente que no entiende es que la conducta del Hamas está basada en todas las conductas que hizo Mahoma durante sus guerras. O sea, para un radical islámico, todo lo que hizo Mahoma y todo lo que dijo Mahoma es perfecto. Y por lo tanto, si uno analiza las guerras de Mahoma, Mahoma cuando conquistaba a alguien, dividía el tesoro y en el tesoro incluye el dinero y las mujeres en tres partes, un tercio para los luchadores, un tercio para beneficencia y un tercio para él. Violar a alguien que está sometido es parte del castigo y de la demostración que está siendo sometido. Por eso, por ejemplo, a Gaddafi, antes de asesinarlo, los otros clanes lo violaron. Es la forma de someter a alguien. Entonces no debería asombrarnos porque esta barbarie nos lleva al siglo VII. Y lo de Mahoma, contanos porque nadie lo explica tan bien como vos. ¿Qué significa que ellos sigan a Mahoma con las consecuencias de las propias traiciones que se ejecutaron en esa época? Mira, te lo voy a decir en cinco variables rapidísimas. Un radical islámico lo puedes reconocer por cinco variables. Una, piensa que toda la cultura occidental, o sea, el hecho que estén ustedes, hombres y mujeres, transmitiendo juntos y vestidos como occidentales, la democracia, el cine, la libertad, son todos valores de Occidente que ellos llaman Jahiliya. Israel es un estado yahilíaco, en el medio de un Medio Oriente que debería ser no yahilíaco, o sea, puro. Lo segundo, dividen el mundo en dos, lo que es Islam y lo que algún día será Argentina, algún día será Islam, se conoce como Dal el Harb, la tierra de la espada. Tercero, consideran que los judíos y los cristianos son dimis, ciudadanos de segunda, pueden vivir bajo el Islam, pero no pueden tener un estado propio, porque es tierra santa islámica. Cuarto, no tienen valores absolutos universales para un radical islámico. Significa, para el judaísmo y el cristianismo, no puedes mentir. Para un radical islámico puedes mentir si favorece al Islam. Por eso un montón de periodistas reciben información que hay un montón de muertos en la Franja de Gaza y ninguno va a verificar si es verdad. Se lo dice el Ministerio del Interior del Hamas y compran como borregos. Y te digo porque yo también trabajé la Franja de Gaza y sé perfectamente desde dónde transmitimos y lo que no hacen los periodistas porque reciben la información del Hamas, porque si irían a ver la realidad, los echa el Hamas. Y por último, consideran que todo lo que hizo Mahoma es perfecto. Por lo tanto, si tú te burlas de Mahoma, te cortan la cabeza Como o Charlie hacen como Hebdo. Charlie Hebdo. Claro. ¿Me como entienden? Charlie. Entonces Sí, sí, sí. se imita al pie de la letra una conducta. Por ejemplo, si Mahoma se casó con Aisha cuando Aisha tenía 6 años y tuvieron su primera relación sexual a los 8, un radical islámico se puede casar con criaturas. La conducta que vimos en la frontera entre Gaza y el Estado de Israel tiene ¿Decapitar muchos de los bebés? condimentos de la ¿Decapitar? conducta de Mahoma. ¿Decapitar bebés también? Por supuesto, en el año 629, Mahoma entra al oasis de Heibar. Por eso los musulmanes radicales gritan que Ibar para los judíos y asesinan 1000 judíos y se quedan con las mujeres. Cecilia, leí que publicaste que Israel recuperó documentos de los terroristas de Hamás Sí. en los que hay planes muy detallados de cómo iban a ingresar y que eso incluía, por ejemplo, el ingreso a las escuelas, como de hecho sucedió. ¿Qué información tenés sobre eso? Sí, incluso hoy en una entrevista el presidente de Israel, Isaac Herzog, lo mostraba con la CNN, algunos de los documentos que recuperaron de los cuerpos de los terroristas que
murieron dentro de Israel, unos 1.500 según fuentes de Israel, donde mostraban, o sea, la inteligencia que habían hecho de todo el sur de Israel, tenían planos de cada kibutzim, sabían exactamente dónde estaban las personas, las distintas escuelas. Incluso me decía un amigo de Israel que al ver estos mapas decir que no atacaron un domingo, porque el domingo hubieran estado las escuelas llenas de chicos. Yo no sé si hubiera hecho alguna diferencia porque igual fueron casa por casa a cazarlos, pero sí eran planes donde específicamente se buscaba matar la mayor cantidad de civiles. Increíble. Tomar la mayor cantidad de rehenes, incluso comentando un poco no solo lo que decía Gabriel, sino también el testimonio de este padre, el temor obviamente de ser secuestrado, también tiene que ver con que no olvidemos que en la Franja de Gaza hay israelíes secuestrados desde el año 2014. Hay 2 ciudadanos de Israel, uno de ellos con discapacidad mental que cruzó sin darse cuenta la frontera y está siendo retenido hace casi 10 años. Wow. E incluso también los cuerpos de 2 soldados que cayeron durante la guerra 2014 también están siendo retenidos en Gaza. Entonces, cuando uno ve las barbaridades que hicieron deliberadamente en el sur de Israel, como mencionaban, decapitar bebés, pero también la violación de mujeres, escupir los cuerpos, pasearse con los cuerpos desnudos, claro. Quemar vivas a las personas, y sabiendo además que tienen gente secuestrada hace 10 años de la cual no hay ni noticias. Cuando uno escucha este testimonio de este padre, es difícil no pensar, no comprenderlo, digamos. Claro. Ahora, esto empezó ahora, o en todo caso, hacía 10 años o más. Algunos dicen que desde el Holocausto no matan tantos civiles judíos, pero no sé, nadie sabe cuándo va a terminar. Te lo pregunto a vos y también después quiero escuchar a Gabriel. No, es que en realidad... A ver, Israel hoy mencionaba que espera que esta guerra dure al menos 2 semanas, algunas semanas. Ajá. Hay otros que dicen que puede durar mucho más. Todo va a depender, obviamente, Israel... De los otros protagonistas, ¿no? Claro. De cómo actúa Siria, Irán... Exactamente, porque en el día de ayer justamente estaban tirando cohetes desde Siria. Recordemos que desde la invasión de la guerra civil siria, de la invasión rusa, Irán tiene posiciones dentro de Siria. Mismo en Líbano está el Hezbollah, que es una guerrilla iraní que controla todo el país. Claro. Y las guerrillas de Gaza también son financiadas por Irán, pero Israel estaba entonces también respondiendo, atacando por ejemplo el aeropuerto de Alepo para volverlo que no pueda operar, porque desde ahí llegaban los aviones iraníes. Entonces todo va a depender si hay un involucramiento más directo de Irán también, en cuánto va a ser la duración de la guerra. Por eso también Estados Unidos... Que no tiene armas nucleares Irán, pero estaba a punto de obtener. Está buscando desarrollarlas, y por eso también Estados Unidos está enviando apoyo, ha enviado 2 grandes portaaviones para buscar de alguna manera disuadir, incluso Gran Bretaña también mandó 2 barcos de su flota, para buscar disuadir el ingreso de otros actores. Correcto. Y evitar que esto escale mucho más. Es una mesa esta muy importante para desarrollar este tema con los mejores. Y en este caso miramos una nota que escribió o que hizo Alfredo Leuco desde Israel, es enviado especial de La Nación Más, y ahora le vamos a preguntar a Gabriel. A ver, ¿la tenemos, Nico? ¿Cómo es tu nombre y cuál es tu actividad ahora? Somos un equipo de salvataje de animales, somos voluntarios civiles que vinimos a salvar animales. Venimos a intentar salvar todos los animales que sean perros, sobre todo que hayan sobrevivido. En este momento a todos los perros que encontraron el camino los han matado. ¿Los mataron como una consecuencia del ataque o fueron especialmente a matar perros? Mataron con la intención de matar a los perros también. ¿Crees que es para generar mayor terror en la gente? Sé que לגרום ליותר פחד לאנשים, כדי לגרום יותר נזק לאנשים. זה להרוג הכל. Ellos quieren matar todo lo que esté en sus manos. ¿Cómo es tu nombre? Solamente el nombre de pila. Un voluntario. Un voluntario. Todá Rabá. Gabriel, hay un principio, pero nadie sabe del fin. Sí. 2 cosas. Alfredo le hace una pregunta realmente honesta. Lo que pasa es que, lamentablemente, en el Islam, el perro es un animal despreciable. Dicen que tiene en su hocico todos los virus y las enfermedades. Por lo tanto, el intendente de Hebrón le ofreció a los pobladores que maten perros, y lo peor que puedes hacer tú es llamar a alguien que es un perro. O sea que no lo hacen porque sí, no los mataron porque sí.
Ahora, una aclaración importante. Yo expliqué antes lo que es el radicalismo islámico. Tengan en cuenta que de 1.600 millones de musulmanes, la inmensa minoría piensa así. O sea, de los 5 valores que les expliqué yo, más o menos se calcula que el 10% piensa parecido, pero solamente el menos del 0.08% hace algo con eso. Claro. O sea que lo más probable es que una persona musulmana de Argentina y mis amigos musulmanes que trabajo con ellos, ninguno piensa así. Está bien lo que Pero decís, jamás está sí muy bien. piensa así. O sea, es una aclaración importante. Sí, es muy Sí. importante. Delphi tenía Y- una Muy pregunta bien. para vos. Gabriel, vos Ahora dijiste con que... respecto... perdón, con respecto vos... al escenario, Sí. con respecto al escenario, yo creo que hay 3 escenarios posibles. Y hay un montón de factores, como bien dijo Ceci, que no sabemos hoy. O sea, no sabemos si, por ejemplo, si cae una bomba en un colegio palestino y mueren niños inocentes, la batalla se reduce en tiempo. Porque va a haber más presión internacional. ¿Me siguen? Hay un montón de Sí, factores claro, que no claro, sabemos. claro. Ahora, en principio, Israel se prepara para una guerra larga y Claro. por eso tardó tanto tiempo, porque están vistiendo a los soldados. A ver, estuvimos todo el día, los ciudadanos de aquí, yo entre entrevistas comprando chalecos, porque no hay suficientes chalecos antibalas para los soldados Qué y hay que conseguirlos de urgencia. Entonces, o fuimos a comprar comida para algunos desalojados porque el Estado no da abasto. Entonces, se prepara para una guerra larga, pero les quiero dar 3 escenarios posibles. El primero, que Israel conquiste la Franja de Gaza y se quede durante un tiempo para administrarla. El segundo, que Israel conquiste la Franja de Gaza y se la entregue a la autoridad palestina. En ese caso, en pocas semanas los vuelven a derrocar. Y lo tercero es que Israel entre, le pegue un mazazo en la cabeza fuerte al Hamas, debilite existencialmente su presencia en Franja de Gaza y se retire, para amedrentarlo que durante un tiempo no vuelva a animarse. Yo hoy me inclino por el tercer escenario. Claro. que es el más, sería el más largo. Ahora, Gabriel, vos comentaste que trabajaste mucho tiempo en lo que es la Franja de Gaza. ¿Cómo es la vida de los civiles? Es decir, ¿están a merced de Hamás? ¿Cómo es eso? ¿Viven asediados por Hamás? Mira, hoy me llamó por teléfono mi productor de la Franja de Gaza. Era el que me conseguía todas las crónicas. Yo quedaba con él, me metía a la Franja de Gaza y él me protegía. Había una vez, me rodearon un montón de niños y me empezaron a decir que yo era espía del Mossad. Ajá. Mirá. Y me salvó él. Él me rescató. Estábamos yendo a entrevistar al jeque Ahmed Yassin, el líder de Hamas. Viven una pobreza seria. Los líderes de Hamas viven de ricos. En la parte sur se vive relativamente bien porque trafican todo el tiempo por abajo de la tierra y meten mercaderías y cobran impuestos por ahí. Se come muy bien si estás viviendo en la costa porque ahí pescan y los productos más ricos salen ahí. O sea, y la clase más alta del Hamas vive ahí, y las ONGs actúan, pero actúan con el visto bueno del Hamas. No hacen nada sin el visto bueno del Hamas. Por lo tanto, si vos haces una acción que contradice lo que el Hamas quiere, te echan como ONG. O sea, vos que no es entrevistaste verdad al que las líder de ONGs trabajan Hamas. libres ahí. ¿Vos entrevistaste ¿Perdón? al líder de Hamás? Al líder político, al líder ¿Y militar. cómo fue ese encuentro eh, y cómo vivía él? Él pensaba y piensa que la prensa es aliada del pueblo palestino. Por lo tanto, él nos protegía. Y en la entrevista con él, cuando terminé, ustedes mejor que nadie saben que para poder hacer una entrevista tenés que decorarla, las secuencias con imágenes que filmás luego la entrevista. Le pedí a él ir a la mezquita de enfrente para poder filmar las imágenes codeándose con gente y rezando. ¿Podés creer que me dice, sí, no hay ningún problema, llama a 15 niños y 10 mujeres y cruzamos todos para el otro lado, utilizando esos niños y mujeres como escudos humanos? Y yo, como periodista, sé perfectamente que está haciendo eso. Qué fuerte. Y por otro lado, pienso, menos mal que cruzamos con esta gente, porque si hay un dron arriba, me mata también a mí. Quizás si el objetivo es eliminar al jefe del brazo armado. Claro, Es complicado todo esto. totalmente. Gabriel, tu testimonio, la manera que tenés de contarlo, nos traslada al lugar y a la cruel realidad. Muchas gracias. Gracias por este contacto. Te mandamos un abrazo y bueno, y esperamos que puedas supuesto. estar lo mejor que se puede dentro de este contexto tremendo en el que te toca estar. A Gracias. disposición, un abrazo grande.